Hola estudiantes de YouTube, ¿cómo están? Acá les habla Sebastián Fiorino y hoy vamos a hablar de un tema muy pedido y muy solicitado y muy visto en mi canal de YouTube, que es el currículum o el diseño curricular. Vamos a hablar y vamos a enfocarlo desde una autora que se llama Inés Dussel, que hizo un trabajo muy interesante sobre concepciones del currículum, sobre las tradiciones curriculares y sobre posibles problemáticas que hacen a la historia del diseño curricular. ¿Querés quedarte? ¿Querés saberlo? Vamos a estudiarlo con toda. Dale. Para empezar a hablar, me parece muy interesante pensar en que el currículum o el diseño curricular empezó a tener, primero, que tiene una tradición anglosajona. Segundo, que arranca con los 60 y los 70 y se empieza a instalar fuertemente. Antes eran los planes de estudios, antes eran los programas que se estudiaban y ahora se habla de diseño curricular. El diseño curricular podemos pensar que es un documento que organiza y estructura lo que se enseña dentro de la escuela o lo que se tendría que enseñar. Después vamos a ver esto porque también es una problemática, ¿no? Lo que se enseña y lo que efectivamente se enseña, ¿no? Lo que se tendría que enseñar y lo que efectivamente se enseña, mejor dicho. Podemos pensar que el diseño curricular es un recorte cultural, histórico y político. ¿Qué significa esto? Aparecen diferentes recortes culturales sobre lo que se tendría que enseñar. Claramente lo que estamos viendo es que hay saberes o conocimientos que quedan por fuera de la currícula. Hay un autor que nos habla sobre el currículum omitido, ¿no? Lo que se omite, lo que no se enseña. Me parece interesante ver cómo existen diferentes problemáticas que asisten al diseño curricular. Una es lo económico, y esto lo vamos a ver también, ¿no? Lo económico, ¿en qué sentidos? ¿Forma trabajadores o forma ciudadanos? ¿Se forman ciudadanos trabajadores? ¿Para qué tipo de trabajo te están formando? ¿Qué es lo que te exige el mundo económico y qué es lo que te exige la sociedad? ¿Qué es lo que te exige la comunidad? Eso podemos pensar una primera problemática, una primera tensión. Después podemos ver que claramente existe otra tensión que nos marca acá la autora, que es esta mirada de la actualización constante, la reforma constante. Y hay que tener cuidado cuando se actualiza. ¿Por qué? Porque cuando actualizamos un conocimiento, tenemos que estar pensando, primero, si engordamos el diseño curricular. Hay diseños curriculares que son gigantes. Y hay otros diseños curriculares que son, podemos decir, un poquito más cortos, pero que claramente están dejando atrás experiencias pasadas. Bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esa experiencia, por más que sea histórica, puede ser valiosa. Y puede ser valiosa en función de las decisiones docentes, en función de las decisiones institucionales, de cómo se aplica el diseño curricular en cada escuela. Ahí vamos a ver también otra problemática, que es la que te comentaba antes, que es la problemática entre el currículum prescriptivo, o sea, prescriptivo es que está previamente escrito lo que vos tenés que saber. Los diseños curriculares obviamente están prescriptos, y lo que efectivamente se enseña en la escuela. Bueno, ahí también vamos a ver que entran también las decisiones docentes e institucionales en función de cómo aplicar este diseño curricular en la escuela o en el aula que yo lo tengo que dar. A ver, desde las condiciones socioculturales, desde las condiciones, por ejemplo, materiales o edilicias o de infraestructura, tienen que saber de tecnología. Bueno, pero tienen computadoras, hay internet en el aula, millones de problemáticas que pueden llegar a suceder. El diseño curricular es un documento público. Es un documento público. Todos y todas tenemos acceso a este documento. Y este documento público podemos decir que organiza y regula la vida escolar, o mejor dicho, el campo de acción que tiene un docente frente a los contenidos que se espera que ese docente enseñe o que la sociedad espera que se aprenda tal o cual contenido. Cuando hablamos de la organización del posible campo de acción docente, estamos hablando de que el diseño curricular es el primer nivel de la planificación docente. Si no sabes qué es la planificación, acá te dejo el link para que sepas cuál es y cómo se planifica. Pero vos, antes de planificar cualquier clase, te tenés que fijar en el diseño curricular.
en lo que se espera a nivel provincial y a nivel nacional y o municipal muchas veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el diseño curricular, por ejemplo, aquí en Argentina existen 24 diseños curriculares diferentes. ¿Por qué? Porque hay un Consejo Federal Educativo, se tiene una concepción federal de la educación. Esta es una decisión política y una decisión que ha sido histórica. Y previamente estas decisiones no fueron siempre las mismas. Te lo voy a contar más adelante porque claramente el diseño curricular tiene una tradición política e histórica. Cada país fue atravesando de manera diferente su diseño curricular y acá directamente tuvo un impacto, podemos decir, en las decisiones de contenidos, en lo que se selecciona, en las decisiones de cómo se evalúa. Hay algunos que hasta te establecen cómo tenés que comunicar el aprendizaje, te sugieren actividades, diferentes perspectivas que habitan en el diseño curricular. Hay un problema. Podemos pensar, y sigo con ese latiguillo, desde la mirada esta reformista de constante novedad en el diseño curricular. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se exige que los saberes se actualicen constantemente. Problemáticas a nivel educativo. Vemos que los docentes están sobresaturados de demasiada novedad. ¿Cómo enseño esto si a mí no me han formado para enseñar esto? Es interesante visualizar que la novedad, más allá de generar una solución, puede generar un problema. No estoy en contra de la novedad y estoy acá trabajando en los diversos problemas que nos trae el diseño curricular desde la mirada de Inés Dussel, que es una genia. Y después me parece interesante también ver cómo muchas veces se reforman los diseños curriculares sin tener en cuenta la condición real y efectiva de la aplicación de ese diseño curricular. Esto que te contaba antes. Vos querés reformar, por ejemplo, se piden los diseños curriculares que haya alfabetización tecnológica y digital. Tu escuela, donde vos lo tenés que aplicar, ¿tiene las condiciones de infraestructura para aplicar esos conocimientos o para que vos los puedas enseñar? En el lugar donde vos estás dando clase, con la sociedad que vos estás trabajando, con el nivel sociocultural o socioeconómico de tus estudiantes, ¿tienen esas condiciones para seguir formándose en esa alfabetización digital? Bueno, esta es una problemática y podemos decir que es una problemática muy interesante en la actualidad para ver cómo se reforma y cómo no. Claramente lo que podemos ver con el currículum es cómo aparecen estas decisiones didácticas. Cuando hablamos de currículum estamos hablando de decisiones de qué tenés que enseñar, por qué tenés que enseñar, para qué tenés que enseñar y las condiciones efectivas de dónde tenés que aplicar ese diseño curricular. Lo que vemos es que el diseño curricular te da ciertas recomendaciones didácticas, pero vos tenés que tomar ciertas decisiones de cómo aplicar esas recomendaciones didácticas en tu aula. Entonces acá es lo que la tradición pedagógica habla sobre la problemática del diseño curricular prescriptivo y el currículum efectivamente real, lo que se trabaja efectivamente en el aula. Acá es donde se le da un margen de decisión tanto a nivel institucional como a nivel personal o a nivel didáctico de cada docente. Hay ciertas recomendaciones didácticas que hace Flavia Terigi en el documento que estamos trabajando. El documento que estamos trabajando te lo quiero mostrar como para que lo tengas. Acá lo tengo, que es el currículum. Ahí es de un material del Ministerio de Educación. Nos plantea 3 miradas sobre el diseño curricular y sobre lo que podemos ver de cómo aplicarlo en la escuela. Primero, identificar qué cambiar y qué sostener. Muchas veces hay una vorágine reformista de que hay que constantemente hacer cambios en la escuela. Bueno, todo cambio escolar o todo cambio social hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay experiencias que se están dando ahora, actualmente en la escuela o históricamente en la escuela, que son muy valiosas para la formación de los estudiantes y también para la identidad institucional y la identidad escolar. Entonces, ¿por qué hay que reformar todo? ¿Por qué hay que cambiar todo? Bueno, por ahí identificando qué es lo valioso y qué es lo que efectivamente hay que cambiar, porque claramente
la sociedad evoluciona y ciertos conocimientos pueden prescribir, ¿no? Después hay que pensar en el sentido que le damos al diseño curricular. ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo sostenemos esta novedad? Y acá claramente vamos al tercer punto, que es tener parámetros comunes dentro de todos los docentes o dentro de toda la comunidad educativa de aplicación del diseño curricular. Esto básicamente nos plantea cómo muchas veces dentro de una misma institución el diseño curricular puede ser aplicado de manera distinta, diferente o con ciertas, podemos decir, parámetros que difieren de un docente y de otro, de un curso y de otro. Bueno, Terigi lo dice, bueno, eso está bueno, pero ojo que no sea todo diferente, porque si no se empieza a perder esta lógica de una continuidad del trayecto educativo. El currículum claramente te va a marcar la trayectoria, qué es lo que tenés que aprender, en qué momento, en qué año, en qué grado. Pero es muy interesante, bueno, que ese trayecto tenga un parámetro común entre el cuerpo docente. Esto es muy interesante porque muchas veces el diseño curricular queda a la interpretación del docente. Bueno, ¿cómo generamos un acuerdo común para sostener una trayectoria y un parámetro de acción del diseño curricular? Ahora me parece importante visualizar la historia del diseño curricular y vamos a primero hablar de una mirada general y después vamos a ir hablando de diferentes miradas, más que nada aquí en Argentina. En un primer lugar, lo que nos marca el autor Inés Dussel es que en el diseño curricular conviven diferentes tradiciones pedagógicas. ¿Qué es una tradición? Una forma de percibir la pedagogía, una forma de percibir el aprendizaje, una forma de percibir la educación. Podemos ver que en el diseño curricular, desde la autora nos plantea que existen 4 tradiciones que son muy importantes para entender la evolución histórica del diseño curricular. Una primera tradición podemos pensar que es la humanista. Habla sobre las materias que desarrollan el saber humano, ¿no? Tiene una mirada muy enciclopedista, positivista. Podemos pensar que también aparece esta tradición psicológica de cómo desarrollar intelectualmente a ese estudiante. Habla de una mirada fuertemente enfocada en las materias. ¿Qué materias hay en la currícula para que ese estudiante desarrolle su inteligencia? Un segundo punto es el paidocentrismo. Cuando hablamos del paidocentrismo es de centrar todo en el niño, en el desarrollo del niño. Y esta tradición nos marca puntos muy importantes. Primero, de cómo ir no solamente pensando en el desarrollo intelectual, sino en el desarrollo de las conductas del niño. ¿Qué conductas, qué habilidades, qué procesos tiene para el desarrollo de ciertos contenidos? Y segundo, podemos ver esta tradición bien piagetiana, ¿no? De qué sujeto tenemos en cada grado, en cada año, en cada ciclo del diseño curricular y cómo abordar ese diseño curricular para cada etapa del desarrollo cognitivo del niño, de la niña, del estudiante. En tu diseño curricular tenés un diseño curricular para media y vas a ver que, media hablo de la secundaria, y vas a ver que tenés el diseño curricular para primer año, para segundo año, para tercer año. Se visualiza esta evolución cognitiva del sujeto. Entonces habíamos hablado de la humanista, del paidocentrismo. Vamos a hablar de la tercera, de el eficientismo social. Esto es genial, porque acá nos habla sobre formar para la industria, formar para la economía, formar con saberes que sean eficientes para el desarrollo económico y social de la cultura. Esto está buenísimo porque, no sé si te acordás que al principio del video, una de las problemáticas que se trabajan en el diseño curricular es, che, ¿estamos formando para los nuevos trabajos? Muchos presidentes hablan sobre, che, tiene que haber una revolución educativa. Y la revolución educativa es formar para los trabajos que se vienen. Por ejemplo, aquí en Argentina hay una mirada de formar programadores, ¿no? Formar para las alfabetizaciones digitales, formar para lo que es la industria, por ejemplo, la ingeniería agroindustrial. Entonces esto es muy interesante porque el eficientismo social lo que te plantea es: la escuela tiene que estar al servicio del desarrollo de la comunidad. ¿Y cómo se desarrolla la comunidad? Desde la economía. Corta. Entonces, esto es interesante para pensar cómo
el mercado laboral también está en un constante cambio. Entonces, si nos focalizamos solamente en el eficientismo social, que está bueno tenerlo en cuenta, pero no tenerlo como una matriz hegemónica, porque si no tendríamos que estar cambiando constantemente el diseño curricular. ¿Y por qué dejar, acordate de las problemáticas, y por qué dejar esas tradiciones que fueron valiosas en el sistema educativo, y más que nada, por ejemplo, aquí en Argentina, que tenemos una tradición de educación pública, libre y gratuita? ¿Por qué dejarlo atrás en función de lo que te pide el mercado laboral? Es interesante, ¿no? Y después vamos con la 4, que es el reconstruccionismo. Esta teoría o esta tradición pedagógica nace después o durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué te marca esto? Que claramente hay que formar para un nuevo ciudadano. No hay que quedarse con esta mirada solamente enciclopédica y humanista de un ciudadano modelo. No. Los niveles del ciudadano, la ciudadanía o la comunidad claramente tienen nuevas problemáticas. Por ejemplo, aquí en Argentina está la Ley de Educación Sexual Integral. Que antes la Ley de Educación Sexual o la educación sexual no tenía lugar o tenía un lugar solamente con un paradigma biologicista medicinal dentro del diseño curricular. Podemos decir con un paradigma enciclopédico nada más. Claramente esta mirada del reconstruccionismo social lo que te plantea es que el diseño curricular tiene que estar a favor de una reconstrucción de un nuevo modelo comunitario y social, de un nuevo modelo que nos permita favorecer la vida en comunidad, pero desde la actualidad. Así que te repaso claramente los 4 mientras pasa el camión de las 11 que siempre pasa: humanista, paidocentrista, eficientista social y reconstruccionista social. Ahora vamos a hablar de la tradición histórica curricular, pero aquí en Argentina. Un primer documento curricular que marca e inaugura una época es la Ley 1420. Si no sabes nada de la Ley 1420, te voy a dejar un video mío aquí sobre la historia de la educación que va a hablar mucho más sobre estos temas. La Ley 1420 básicamente lo que plantea son algunos puntos que va a marcar una tradición curricular aquí en Argentina. Por ejemplo, que la educación sea libre y gratuita, eso estuvieron todos de acuerdo, pero cuando empezaron a hablar de que sea laica, ahí hubo un problema. ¿Por qué? Porque hubo un problema con la Iglesia. Porque Argentina en su constitución plantea que es un país católico, pero la educación es laica. Ahí hubo una discusión y claramente eso marca una tradición curricular, porque lo que estamos planteando es que la educación en la dimensión religiosa no va a tener una mirada preponderante, podemos pensar, en el diseño curricular. No estamos diciendo que la educación religiosa no sea importante, te estoy hablando sobre una tradición curricular. Podemos pensar que la Ley 1420 es producto de la generación del 80 y la generación del 80 tiene ciertos ideales o promueve ciertas concepciones sobre lo social. Primero, formar a un ciudadano con una identidad nacional. Venían ciudadanos o se favoreció a las inmigraciones o a las migraciones internas y que se tenía que formar en una unidad patriótica y nacionalista con factores culturales que sean homogeneizantes. Si no sabes qué es la homogeneidad, acá te estoy dejando videos sobre la escuela como máquina de educar que te habla puntualmente de todas estas concepciones y estas tradiciones curriculares a nivel histórico. Es un video que yo era muy joven. Y es muy loco porque te plantean un factor homogeneizante, pero existen ciertas diversidades, más que nada diversidades de género, o sea, educaciones que sugieren para las mujeres y para los varones. Para las mujeres, por ejemplo, se sugerían educaciones desde la mirada manual, ¿no?, sobre ciertas concepciones manual, bordar, tejer, y economía casera. Y para los varones, una mirada bien militar, ¿no?, formar al soldado, pero también formar para el trabajo pesado. Fíjate, porque acá empezamos a ver una misma tensión desde esta primera tradición curricular aquí en Argentina. Formamos para todos lo mismo, pero ojo, hay ciertas materias para varones y ciertas materias para mujeres. Entonces ahí esa heterogeneidad vuelve un poco y un tanto diverso. Lo que se seleccionó en lo que se tenía que formar no fue muy consensuado en esa época. O sea, había un grupo de técnicos
o un grupo de dirigentes, una clase de dirigentes que formaron con ciertos ideales positivistas, enciclopedistas, ¿sí? Con una tradición europea y norteamericana, y desde ahí se hizo un recorte cultural, ¿sí? No hubo un consenso como después aquí en Argentina vamos a ir viendo. Por ejemplo, la última ley de educación nacional, que fue sancionada en el 2006, o sea, te estoy hablando más de 100 años de historia y de una tradición curricular, tuvo un nivel de consenso, pero muchísimo más profundo que este primero. Ahora te quiero hablar de la secundaria, o del nivel medio. En el nivel medio lo que podemos ver es que la ley 1420 favoreció hacia la primaria. La primaria era lo obligatorio, o sea, un diseño curricular que tendía a una homogeneización primaria para la sociedad. Después podemos ver lo secundario, que en la secundaria iba la gente pudiente, la élite, ¿no? La formación de la secundaria tenía una mirada mitrista. Mitre fue uno de los presidentes de aquí de Argentina. Acá te vuelvo a dejar el mismo video que te dejé antes para que sepas cuál era la concepción mitrista de la educación. Y Mitre lo que favorecía era la formación de las clases dirigenciales, la formación de la secundaria. Y esta formación de la secundaria era súper, el currículum era humanista, favorecía las ciencias sociales, las ciencias naturales, y tenía un carácter no elitista, sino con una concepción para formar dirigentes. Claramente lo que planteaban era que faltaban saberes prácticos. Y durante la historia de Argentina, Mañasco, Saavedra Lamas, mismo también, acá te dejo Educación y Peronismo, hubo un cambio de la currícula en favorecer que la industria lo que te pedía es, che, saben un montón pero no saben hacer nada, no tienen un saber práctico, es mucho saber teórico. Entonces, fíjate que ya desde esta época en la sociedad el diseño curricular traía controversia porque formaban para una perspectiva y no para otra. Bueno, hubo muchas decisiones políticas frente a las reformas en el diseño curricular de secundario. El peronismo fue una de estas que tendía más para el saber para la industria. Y para ir concluyendo con este super video que está buenísimo, ¿te suscribiste a mi canal? Si querés te doy un tiempito para que te suscribas. Podemos ver cómo hay aquí en la actualidad y en la Argentina, o también podemos ver a nivel global, cómo hay nuevas demandas del diseño curricular. ¿Por qué? Porque aparece una nueva alfabetización. Podemos pensar que el diseño curricular organizaba, regulaba este documento público. Lo que se pretendía básicamente en la primaria era alfabetizar. ¿Alfabetizar qué significa? Aprender a leer y a escribir, a utilizar el símbolo del lenguaje aplicado desde una interpretación cognitiva y también desde una interpretación cognitiva a la hora de escribir, de perfeccionar ciertas habilidades corporales y bla 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 bla. Entonces, ¿qué es esto de la nueva alfabetización? Bueno, la tecnología. La tecnología nos marca una nueva alfabetización digital, una nueva alfabetización audiovisual. Lo que te marcaba antes, la ley de educación sexual o la perspectiva de género también plantean una nueva alfabetización. A ver, algo que generó mucha controversia en este último tiempo es el uso de la E, el lenguaje inclusivo. Eso también hace referencia a una nueva alfabetización. Volviendo al tema de lo tecnológico y de lo audiovisual, acá podemos ver algunas problemáticas. La primera problemática es cómo incluimos la tecnología en la educación. Y no es solamente como yo tenía en la escuela, ver la computadora, aprender a usar el Word. No es solamente eso. Incluir la tecnología es también cómo incluir el celular o cómo hacer el celular como una herramienta pedagógica y didáctica dentro del aula. Incluir la tecnología es, che, bueno, le tengo que creer a lo primero que me aparece en Google, a la información, la sociedad de la información. Antes, para buscar, que esto también aparece en el diseño curricular, tenías que ir a la biblioteca a buscar una información. Ahora con cualquier dispositivo móvil entramos todos a Google o a YouTube, aguante YouTube, y buscamos la información, y muchas veces hay una tendencia en creer lo primero que aparece. Bueno, claramente lo que te plantea la autora es, eso lo tiene que ver la escuela, eso se tiene que trabajar en la escuela, eso es una demanda social que la escuela tiene que atender, que el diseño curricular tiene que atender. Y en función del audiovisual, de cómo generamos material audiovisual, pensando por ejemplo en las redes sociales, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese YouTube, realmente aprender a usarlas, dejamos por fuera la lectocomprensión, la lectoescritura, habilidades que tienen una
hegemonía muy grande en los diseños curriculares, o en las alfabetizaciones, o en el currículum. ¿Por qué? Porque aprender a leer y a escribir se entrena constantemente. Si solamente en la educación estamos grabándonos y editando video, ¿estamos aprendiendo a leer y a escribir? Bueno, es interesante ver cómo estos debates del diseño curricular plantean una tensión, vuelvo al principio, ¿no? Plantean esta tensión entre la actualización y lo que estaba. Cómo generar un equilibrio entre lo histórico y lo actual. Espero que te haya servido. Cualquier sugerencia me podés escribir aquí abajo. Acá te dejo otro video que tengo sobre el currículum. Este lo hice con otra autora, ¿sí? Con Birds. Me parece muy interesante que también lo leas. Y para cerrar, ten en cuenta que el diseño curricular, este documento público que organiza el campo de acción docente o educativo, generó muchísimas tensiones a lo largo de la historia y también política, tensiones políticas. Suscríbete a mi canal y te espero en el próximo video de Sebastián Fiorino.